En la práctica procesal, administrativa y fiscal, se analizarán 6 aspectos más sobresalientes de los recursos que contemplan la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Ley Federal de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. La Ley Federal de Procedimientos Administrativos, recurso de revisión. Se contempla en el artículo 83 al 96. El recurso de revisión, en su artículo 83, señala que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Deberá alegarse por los interesados durante el dicho procedimiento para su consideración en la resolución que ponga fin al mismo. El plazo será de 15 días contados a partir del día siguiente, aquel en el que hubiera surtido efectos las notificaciones de la resolución que se recurra. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por él mismo. Dicho escrito deberá expresar el órgano administrativo a quien se dirige, el nombre del recurrente y del tercero perjudicado, el acto que se recurre y fecha, los agravios que se le causan, en su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y la notificación correspondiente, las pruebas que ofrezca. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando se presente fuera de plazo, no se haya acompañado la documentación que lo acredite la personalidad del recurrente, no aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. Ley Federal de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal. Recurso administrativo de inconformidad. Contempla los artículos 108 al 128. El recurso de inconformidad podrá interponerse por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o intentar el juicio de nulidad ante el tribunal. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. El término para interponer el recurso de inconformidad será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente. El recurso de inconformidad deberá presentarse ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución. En el escrito de interposición del recurso de inconformidad, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. El órgano administrativo a quien se dirige. 2. El nombre del recurrente y del tercer perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale para oír y recibir notificaciones y documentos. 3. Precisar el acto o resolución administrativa que impugna, así como la fecha en que fue notificado de la misma o bien tuvo conocimiento de esta. 4. Señalar a la autoridad emisora de la resolución que recurre. 5. La descripción de los hechos. 6. Los agravios. 7. Las pruebas. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento hasta antes de que se resuelva la inconformidad. El superior jerárquico deberá acordar en su caso el otorgamiento de la suspensión o la denegación de la misma dentro de los 5 días hábiles siguientes a su solicitud,
en el entendido que no emitir acuerdo expresó al respecto, se entenderá otorgada la suspensión. No se otorgará la suspensión en aquellos casos en que se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o deje sin materia el procedimiento. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Recursos de inconformidad. Contemplan los artículos 186 al 198. El recurso de inconformidad que se presenta en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México se presenta contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales. Los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se está haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. El recurso de inconformidad procede en contra de 1. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo. 2. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios, de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar de manera unilateral las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios, de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativas y fiscal. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado dentro de los 15 días siguientes al que surtan efectos su notificación. El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso 1. El documento que acredite su personalidad cuando no se gestione a nombre propio. 2. El documento en el que conste en el acto impugnado. 3. Los documentos que ofrezcan como prueba. 4. El pliego de posición y el cuestionario para los peritos en caso de ofrecimiento de estas pruebas. La autoridad competente o al superior jerárquico de la autoridad que emitió o ejecutó el acto de impugnado. En caso, dictará resolución y la notificará en el término que no exceda de 30 días siguientes a la fecha de interposición del recurso. Código Fiscal de la Federación. Recursos de revocación. Contemplan los artículos 116 al 128. Este recurso de revocación se dicta contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Se podrá interponer el recurso de revocación. La interposición del recurso de revocación será optativa para que el interesado, antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El recurso de revocación procederá
contra 1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, inciso A, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Inciso B, nieguen la devolución de cantidades. Inciso C, dicten las autoridades aduaneras. D, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 de este Código. 2. Los actos de autoridad fiscales federales que, inciso A, exijan el pago de créditos fiscales. B, se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución. Inciso C, afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este Código y señalar además 1. La resolución o el acto que se impugna. 2. Los agravios que le causa la resolución o el acto impugnado. 3. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. 4. El documento en que conste el acto impugnado. 5. Constancia de notificación del acto impugnado. 6. Las pruebas documentales que ofrezca el dictamen pericial. El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. Ley del Seguro Social. Recursos de inconformidad. Contemplan los artículos 294 al 296. Este recurso se presenta cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las controversias entre los asegurados o beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral, en tanto que los que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los derechohabientes podrán interponer ante el instituto queja administrativa, la cual podrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Recursos de inconformidad. Contemplan los artículos 52 al 71. Este recurso se presenta en los casos siguientes. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de estos beneficiarios o de patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. Las controversias entre los trabajadores o beneficiarios y el instituto sobre derechos de aquellos se resolverán por los tribunales federales en materia laboral, una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias entre los patrones y el instituto
Una vez agotado, en su caso, el recurso de inconformidad se resolverá por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Independientemente de las sanciones específicas que establece la ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del instituto cometan los patrones se castigarán con multas por el equivalente de 3 a 350 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el tiempo en el que se cometa la violación. El instituto, a solicitud de los patrones, podrán conceder prórroga para que el pago de los adeudos derivados de aportaciones no cubiertas en los términos del Código Fiscal de la Federación, de la ley del instituto y sus reglamentos. El instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, según corresponda, para el mejor cumplimiento de sus funciones.